Imagina, eres un embalsamador que vive en el antiguo Egipto. Una mañana llegan noticias del palacio. La esposa del faraón ha muerto, pero este no es un trabajo de embalsamamiento cualquiera. Te dicen que prepararás este cuerpo no según las reglas sagradas a las que estás acostumbrado, sino de una manera completamente diferente. Y al escuchar la razón, te recorre un escalofrío. Es entonces cuando te das cuenta. El antiguo Egipto no era tan noble como parecía desde fuera. Oro, templos, pirámides. Tras todo esto acechaba un mundo oscuro. Hubo una época en que la fe, el poder y la sexualidad estaban tan entrelazados en esta civilización que, incluso si una persona moderna pudiera leerlo, sería difícil de creer. Cuando los arqueólogos victorianos excavaron por primera vez estas tumbas, quedaron tan impactados por lo que encontraron que ocultaron sus hallazgos. Algunas inscripciones fueron destruidas, algunas estatuas fueron tapadas por ser inadecuadas para la sociedad. Pero ocultarlas no cambió nada. La gente de esa época realmente intentó comprender el concepto del poder divino a través del cuerpo. Los egipcios creían que el poder físico del faraón, incluso su vida privada, determinaba la fertilidad del Nilo, el bienestar del pueblo y el destino del país. Por lo tanto, todo se convirtió en una especie de acto sagrado, y con el tiempo esto se convirtió en una obsesión que perdió sus límites. Algunas inscripciones y papiros de templos que conservamos hoy indican que en Egipto la gente veía el cuerpo no solo como placer, sino como un medio para alcanzar a los dioses. Para ellos cada contacto era como una oración. Cada roce era un intercambio de energía. Pero por desgracia, este sistema de creencias también dio origen a un lado oscuro. Los niños de la clase alta eran controlados desde pequeños bajo el pretexto de las obligaciones del templo. Algunos participaban en ceremonias sagradas, mientras que otros creían que servían a los dioses en ceremonias sacrificiales. Al analizar estas historias hoy, comprendemos que lo que experimentaron esos niños fue, de hecho, un profundo trauma. Pero en aquella época la gente lo consideraba un deber sagrado. Algunos análisis de momias han demostrado el alcance de estas creencias. Se encontraron rastros de modificaciones corporales en algunos cadáveres, no después de la muerte, sino en vida. En otras palabras, no se trataba de un simple ritual. Era una práctica sistemática. Esto transforma por completo la perspectiva egipcia sobre la sexualidad. No era una elección individual, sino una política religiosa de Estado. Pero la verdadera tragedia es que esta parte de la historia permaneció oculta durante siglos. Los arqueólogos del siglo XIX destruyeron las pruebas que encontraron o las ocultaron en bóvedas. ¿Por qué? Porque la moral de su época no estaba preparada para afrontar estas verdades. Algunos investigadores aún intentan examinar estos documentos, pero la mayoría de los museos los clasifican como indecentes y, por lo tanto, los mantienen fuera del alcance del público. Así, la historia egipcia siempre se nos ha retratado como una civilización brillante y magnífica. Pero bajo ese esplendor se escondía uno de los ejemplos más oscuros de la historia de la humanidad. Y, curiosamente, la culminación de este período oscuro tuvo lugar durante una festividad religiosa. La fiesta de la embriaguez o fiesta de la borrachera. Aparentemente era una celebración dedicada a los dioses, pero con el tiempo se convirtió en un frenesí que se descontroló. La gente creía entrar en un estado de unión con los dioses a través de la bebida, la música y el baile, pero ese trance destruyó todas las fronteras dentro de la sociedad. ¿Quién era quién? ¿Qué era sagrado y qué era pecaminoso?
se olvidó por completo. En algunos periodos, estas celebraciones duraban semanas, dejando tras de sí ciudades en ruinas y familias fragmentadas. Las pinturas murales halladas en algunos templos aún conservan las huellas de aquel caos. Con el tiempo, este frenesí se profundizó tanto que incluso los gobernantes griegos y romanos extranjeros quedaron impactados. Para ellos, tales rituales se consideraban bárbaros. Por eso, durante la época romana, muchos templos fueron cerrados, se quemaron papiros y se rasparon las pinturas murales. Pero la historia no puede ocultar ningún secreto para siempre. Los arqueólogos modernos redescubrieron rastros de esta oscura verdad en excavaciones realizadas en el siglo XX. Algunos documentos describen cómo los niños eran criados como sirvientes sagrados y cómo la gente se sacrificaba para ofrecer energía a los dioses. Estas historias nos recuerdan de lo que no solo era capaz el antiguo Egipto, sino toda la humanidad. Verán, los libros de historia solo nos hablan de victorias y gloria, pero la verdadera historia a veces se esconde en los rincones más oscuros de una civilización.